Bueno, nos metemos en otros asuntos, vamos a dejar esto por el momento porque creo que si algo nos ha dejado y nos deja este verano costeño tan caluroso, quienes tenemos recuerdos y años, sobre todo años, casi comparamos a este niño con el niño del 83, que fue un niño horroroso en términos de calor. ¿Y por qué les cuento esto? Porque muchas personas han comenzado a evidenciar y a sentir algo que se ha llamado golpe de calor. ¿Qué cosa es un golpe de calor? ¿Cómo afecta? ¿Cómo impacta? ¿Qué daña? ¿Qué hace sentir un golpe de calor? El doctor César Cabezas es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud y él a esta hora de la mañana ha tenido la gentileza de atendernos justamente para hablar de esto. Doctor Cabeza, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Me escucha, doctor Cabezas? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Tengo un pequeño problema de comunicación con el doctor César Cabezas, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud. Atención a los síntomas de un golpe de calor, no es poca cosa. De pronto, si la fiebre sube de golpe a 40 grados sin explicación previa. O, por ejemplo, si hay cambios en el estado mental o en el comportamiento, hay confusión, podríamos estar ante un golpe de calor. Volvemos a intentarlo. Doctor César Cabezas, ¿cómo le va? Buenos días. Sí, muy buenos días. Disculpen. No, gracias por atendernos. Es un gusto, doctor Cabezas. Gracias por tomarse estos minutos con nosotros. Cuéntenos, cuando estamos hablando de un golpe de calor, ¿de qué estamos hablando exactamente? Miren, cuando las temperaturas aumentan bruscamente, como está ocurriendo en este verano, en el que también estamos pasando por fenómeno del niño costero, nuestro organismo tiene un sistema para termorregular, de tal manera que se mantiene a 37 grados en promedio. Pero si estamos expuestos permanentemente a estas altas temperaturas, podemos perder esa termorregulación y empezar a tener fiebres de 39 a 40 grados. Y las manifestaciones clínicas, además de la fiebre, pueden ser leves, moderadas o severas. En la leve puede uno deja de comer, le falta el apetito, puede tener calambres, y esto puede progresar ya a dolor abdominal, diarreas y síncope, algunos se desmayan. Claro. Y si esto persiste, puede haber lo que se llama ya el severo, que es el golpe calor, que es un daño multiorgánico, porque el calor lo que hace es alterar todo el funcionamiento de nuestros órganos, en particular el cerebro, el hígado, el riñón, y podemos colapsar. Y si uno sobrevive a esa situación, puede tener secuelas. Entonces, lo mejor es evitar llegar a... Claro. Doctor Cabezas, ¿cuál es el regulador de la temperatura en el cuerpo y cómo funciona? Tenemos el hipotálamo que está en el cerebro, y cuando la temperatura aumenta o disminuye en el medio ambiente, se van a disparar mecanismos como, por ejemplo, la vasodilatación. Okay. Significa que los vasos sanguíneos se dilatan, van más sangre a la piel, claro, y el calor se disipa, uno empieza a sudar y también empieza a respirar más rápido, y a través de esos mecanismos trata de compensar esta captación de calor. Pero cuando eso ya es insostenible porque la temperatura es alta y la humedad relativa es alta, lamentablemente en la costa, eso hace que podamos empezar a tener este problema. Entonces, para tener golpe de calor, primero hay que tener una exposición extrema a las temperaturas altas, y los grupos de riesgo, los niños pequeños, los adultos mayores, los que tienen alguna comorbilidad, son los que pueden ser más afectados. Sin embargo, gente joven, por ejemplo, soldados, policías, o cualquier persona que haga ejercicio intenso en las altas temperaturas entre 10 de la mañana y 4 de la tarde, puede presentar más rápidamente el golpe de calor, porque al calor interno que se genera por el metabolismo de los músculos se agrega la temperatura alta externa, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar al cuerpo a bajar esa temperatura que parece estar fuera de control?
Lo primero que tenemos que hacer es, primero mantenernos bajo la sombra, no estar expuestos al calor, pero si ya aparece fiebre después de estar expuesto a temperaturas altas, lo que hay que hacer permanentemente, aun cuando no tengamos este problema, es hidratarnos. En niños pequeños, adultos mayores, hay que ofrecerle agua, aunque ellos no tengan sed, porque ellos van a perder esa sensación. Lo primero es hidratar. Pero si ya aparece la fiebre, aun cuando no hay otras manifestaciones, todavía lo que hay que hacer es enfriar, bañarlo con agua fría, poner compresas de agua fría en las axilas, en el cuello, y permanentemente hidratarlo. Y no hay que esperar mucho, hay que llevar un establecimiento de salud, porque también en estas épocas hay enfermedades infecciosas que producen fiebre, entonces se puede confundir. Por supuesto. ¿Cómo diferenciarlo? Es que esta fiebre no tiene un foco de infección, no hay un lugar donde uno puede explicar si es una neumonía, algo que nos explique esa fiebre, pero por otro lado la exposición a estas temperaturas altas. Doctor Cabezas, ¿el golpe de calor puede producirse sin ninguna otra afectación previa relacionada con el calor? Algo que nos dé una pista o que nos permita estar en guardia frente a la posibilidad de padecerlo. Sí, la idea es, como he mencionado, para diferenciar las enfermedades infecciosas, para que aparezca fiebre y sin una causa aparente es porque uno se ha expuesto de alguna manera al calor. Por ejemplo, si a un niño pequeño se deja dentro de un auto sin aire acondicionado o incluso mascotas, van a empezar a hacer fiebre. Claro. Esos son los casos más severos, ¿no? Cuanto más bruscamente, es como que entrar en un horno, ¿no? Cuanto más bruscamente hay ese cambio de temperatura, nuestro sistema pierde la termorregulación y puede ser mucho más severo. Y lo otro que hay que comentar es de que hay personas, en el fenómeno de niños anteriores vimos que hay niños sobre todo que hacen fiebres persistentes y a pesar del tratamiento que se le da con paracetamol o estos antipiréticos no mejora. Y el tema es el tipo de vivienda donde están, ¿no? Son de techo bajo, pueden ser de Eternit, de calamina, sin ventilación. Claro. Entonces los niños, sobre todo los grupos de riesgo que hemos mencionado, se van a exponer a altas temperaturas, incluso más dentro de la casa que fuera. Y en esos casos, cuando aparecen muchos casos de ellos, hay que llevarlos a un albergue, a un lugar más ventilado, de techo alto, y garantizar también que estén consumiendo agua y bañarlos y que ya empiecen a presentar la fiebre. Y en el caso de lactantes, doctor Cabezas. Igualmente, lo que hay que hacer es la ropa, sobre todo, tanto en lactantes, en niños, en adultos, usar ropa delgada, de colores claros, que sea de algodón, que no sea de nylon. Claro. Y eso va a permitir que haya una mayor disipación del calor del organismo. También las gestantes son otro grupo de riesgo. Así es. De modo que hay que tener mucho más cuidado con ellos, pero igual todas las personas que estamos expuestos al calor debiéramos consumir bastante líquido. Y hay personas que obviamente por su trabajo se exponen, es casi inevitable, claro. Por ejemplo los ambulantes, los mototaxistas, los agricultores. Y la precaución en ellos es que deben usar sombreros de ala ancha, igual vestidos ligeros y no exponerse permanentemente, ¿no? Su trabajo puede ser intermitente, de una hora, descansan, están en la sombra y luego eso ya es un tema de conducta que debemos tener cada persona si de acuerdo. Estamos expuestos por necesidad de trabajo. Usted ya nos dio algunas recomendaciones para poder enfrentar una situación de golpe de calor, pero quiero poner sobre esta mesa de conversación algunas otras que fui encontrando para ponerlas a su consideración, doctor Cabezas. Por ejemplo, poner a alguien en una bañera con agua fría o darle una ducha fría. ¿Qué piensa? Sí, depende. El primero tiene que ser agua fría, ¿no? No necesariamente agua helada. Ajá. Pero sí hay que bañarlos. El tema es que a veces uno, por nuestra cultura, la mayoría o buen grupo somos migrantes andinos, cuando hay fiebre lo abrigamos más, ¿no? Sí, pues. En Chimbote, por ejemplo, vimos eso en gente migrante de Ancash. Cuando los niños tenían fiebre, los abrigaban más y eso empeoraba su situación.
Entonces hay temas culturales que hay que tener en cuenta también. De acuerdo. Primero hay que sacarle toda la ropa y bañarlos con agua fría. Ahora, el tratamiento más agresivo ya de bajar la temperatura para llevarla a 39, 38 grados, bajarlo de 40, ya en un establecimiento de salud se pueden tomar claro, otras medidas agresivas, de ponerle sábanas con agua helada, incluso hay administración endovenosa, hidratarlo. Claro. Un aspecto importante es que si una persona está deshidratada, tiene más riesgo de hacer más cuadros más severos, de modo que hay que hidratarnos permanentemente tomando agua, frutas que tienen abundante cantidad de agua, como la papaya, la piña, el melón, etcétera, o sales de rehidratación oral también. Y lo otro es que no hay que consumir alcohol, porque a veces los jóvenes dicen voy a hacer un partidito, un fulbito, y justo a mediodía y después se van al full vaso, ¿no? Y eso puede ser pernicioso. No se debe consumir alcohol ni bebidas azucaradas. Lo que hay que consumir es agua, líquido como el agua, o sales de rehidratación oral, pero no agua azucarada, o líquidos, bebidas muy azucaradas, y tampoco alcohol. Por más que está helada la cerveza, es mejor no consumir en esas circunstancias. Qué interesante esto de cubrir a las personas con sábanas frías y húmedas, pero ¿usted consideraría que ese ya es un punto más clínico, más de aplicación en un hospital, digamos? Claro, sí, eso se puede hacer, y también ya hay colchones, aditamentos que están ya enfriados o con hielo. Ya cuando uno tiene el control médico sobre el caso, puede estar midiéndole la temperatura, porque tampoco hay que bajarlo tan bruscamente, ¿no? Porque nuestro organismo necesita tener el metabolismo adecuado. Si subió a 40, hay que bajarlo de a poco a 39, luego a 38, no lo podemos bajar de 40 a 36 o 37 bruscamente. Y eso ya es un tratamiento más adecuado y más cercano, controlando la temperatura, ¿no? Lo que se menciona es que la temperatura rectal es la que mejor indicación nos da de la temperatura del cuerpo. Doctor Cabezas, una última pregunta. Muchas personas están usando las llamadas bebidas deportivas que tienen una cantidad alta de electrolitos. ¿Qué le parece? Sí, no hay problema. Eso es muy parecido a las sales de rehidratación oral, que son mucho más baratas, están disponibles y hay que tenerlo, ¿no? Y ahora que empiezan el colegio, ya la recomendación es que los niños no se expongan a las formaciones, por más que seamos muy patriotas, cantar el himno, todo eso está bien, pero no hay que exponerlo. Los niños debieran ir con gorras, con sombreros de ala ancha, llevar su agüita, las mamás deberán precaver eso para los niños, y los salones también deben estar con las puertas abiertas y las ventanas para que el aire circule y ya haya una ventilación adecuada al interior. Pero creo que ese tema, doctor Cabezas, lo vamos a tener que discutir con más detalle más adelante, porque en la mayoría de los colegios, para no asumir ninguna responsabilidad frente a lo que se le da a un chico o una chica cuando presenta algún problema de salud, con las justas le dan un paracetamol y punto. Pero si hay un golpe de calor y que hay que responder rápidamente, yo no sé si los colegios están listos para ello, ¿eh? Sí, creo que estamos a tiempo para organizarnos, de modo que se pueda evacuar oportunamente a los niños que puedan ser afectados. Así es. Conversemos otro día de eso, doctor Cabezas. Muchas gracias por la gentileza. Gracias por habernos atendido a esta hora de la mañana a través de Nativa. Muchas gracias a usted también. César Cabezas, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud, nos ha acompañado esta mañana hablándonos de lo del golpe de calor, que no es poca cosa, ¿eh? Atención a los síntomas, lo repetimos: fiebre superior a 40 grados, cambios en el estado de comportamiento, hay confusión, puede haber agitación, puede haber balbuceo. La piel va a estar muy caliente y seca y la sudoración será excesiva. Puede haber náuseas, vómitos, piel enrojecida. El pulso, si usted nota que el pulso está acelerado, tenga cuidado con ello. Respiración rápida, dolor de cabeza, desmayos, convulsiones y en el peor de los casos situación de coma.
Así que no estamos hablando de una broma, sino de una cosa de la que debemos preocuparnos sin duda.